Vamos a comenzar hoy 2 de junio y estamos viendo ese módulo que es introductorio sobre la historia como cuentos de misterio, de amor y de muerte. Y estamos ahondando desde la clase pasada y continuamos ahora con la relación de qué significa el misterio. Y lo hacemos de la mano de dos franceses, Henri y René Marrou, que ya comencé a exponer y voy a continuar ahora con su teología de la historia. Y después vamos a complementar con este ensayo sobre el misterio de la historia de Jean Danielou. Y lo que estábamos viendo hasta ahora era que toda filosofía de la historia es una secularización de la teología de la historia. Y la primer gran teología de la historia es la de la ciudad de Dios, con sus antecedentes, que son inseparables de la concepción hoy de filosofía de la historia, son los profetas, o Daniel, o Isaías. Todos ellos son antecedentes fundamentales, porque la cuña que introduce la significatividad de la historia es la irrupción del judeocristianismo. Un Dios que se hace tiempo, un Dios que se hace historia con la encarnación de Cristo. Por eso la esencia de la historicidad está en la concepción que viene de la teología, en la figura central de Jesús el Cristo. Y ahora ha sido algo banal apelar a esa noción de filosofía de la historia en una tradición cultural que es la de Occidente. No hay tradición filosófico-histórica en el Oriente. Es una herencia que ha quedado en las manos de la dogmática cristiana. Y los occidentales modernos piensan la historia de la humanidad como una forma análoga a la de la evolución, como si el curso de la historia, el curso de los tiempos, fuese análogo a la evolución, pensando en la evolución en el mismo sentido de Charles Darwin. Y la historia nunca es evolución, la historia siempre es revolución. Es, mejor dicho, una tríada de tradición, que es lo que viene del pasado, institución, que es lo que está en el presente, y revolución, que es lo que forjamos día a día los hombres al vivir históricamente. Y no podemos sino vivir históricamente. Si no vivimos históricamente, no vivimos. Por eso, la concepción de la historicidad que manejamos nosotros, seamos o no seamos creyentes, seamos o no seamos cristianos, pero los conceptos fundamentales que están en la historicidad implican una perspectiva ya optimista, ya pesimista, que todo es para peor. Ese es el historicidio, que la historia es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, como dice Shakespeare, o la historia es siempre la historia progresista para mejor, que avanzamos inexorablemente hacia un futuro mejor. Y la verdad es que sabemos, pues ya lo hemos visto algo en Gian Battista Vico, que ni el pesimismo ni el optimismo son cuestiones que puedan ser aplicables a la historia. Ni somos puro progreso, ni somos pura reacción y regreso. Hay una ambivalencia de la historia que atraviesa el corazón de la historicidad misma. Y en esa ambivalencia hay una doble conceptualización de la continuidad y del progreso por un lado y del regreso por otro. Esas son como sístole y diástole, como la inhalación y exhalación en biológicas, fisiológicas, en la vida animal en general y la humana en particular. Es con esta conceptualización básica que hay que entender y escrutar e indagar en el meollo de la ciudad de Dios, en el meollo de la teología de la historia. Todos los que
están haciendo filosofía de la historia, lo sé, y sería mejor que lo supiesen, están haciendo comentarios a pie de página de la ciudad de Dios de San Agustín. Porque la secularización que se da del pensamiento de los profetas, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, y esa secularización lleva a un pensamiento en el cristianismo primitivo, que es el pensamiento patrístico de la patrología griega y la cristiana. Y en esa conjunción de la Biblia, de el fermento bíblico por un lado, y de la inicial teología cristiana, va a confluir en una magnífica orquestación de unos 22 libros que son los que componen la ciudad. Y pensadores modernos como Raymond Aron, que es un pensador judío francés contemporáneo, coetáneo de Jean-Paul Sartre, han escrito libros sobre introducción a la filosofía de la historia, y para él la filosofía de la historia de los modernos no es sino más que una pura y simple transposición de la teología cristiana. Y esto nos revela, por otra parte, que no existe una sola filosofía de la historia, sino que hay plurales filosofías de la historia. Está la de Hegel, que ya también hemos visto, una breve reseña, está la de Marx, que también hemos visto, está la de Walter Benjamin posteriormente, en la época en la que está Raymond Aron viviendo y escribiendo, pero antes de ellos está Herder, está Kant. Son distintas filosofías de la historia con distintas inflexiones, con distintos acentos. Pero nominalmente en los nombres, la filosofía de la historia es un fruto del siglo XVIII francés, del enciclopedismo, de la ilustración, de los Turgot, de los Voltaire, de los Condorcet. Y son ellos los que están insuflando espíritu al concepto de historia como progreso, que es lo que va a desmitificar y deconstruir el señor Walter Benjamin. Y la intención que anima a estos filósofos fue, los ilustrados, fue efectuar una transposición de lo sagrado a lo profano, de la teología a la filosofía. Y aquí, viendo en el siglo XVIII ese mismo, hay tres personajes que también nos hemos mencionado. Está Jean-Baptiste Vico entre Bossuet y Voltaire, siendo Bossuet el providencialismo histórico, el sobrenaturalismo histórico, el único agente de la historia es Dios, somos ocasión para el cumplimiento del plan de Dios. En el extremo opuesto está el progresismo de Voltaire, y en el medio está Jean-Baptiste Vico, quizás el mayor filósofo de la historia en el sentido moderno, en el que acepta que es la providencia, como dice Bossuet, pero no es una providencia irracional, sobrenaturalista, sino que él quiere indagar en lo razonable de la providencia. Bien, ¿qué pasa con estos dos extremos que he mencionado? El extremo, por decirlo así, sobrenaturalista y providencialista, lo que comete es un error garrafal. El error garrafal es confundir la cristiandad con la ciudad de Dios. La ciudad de Dios no se realiza, sustancializa ni hipostasía en una encarnación concreta, cultural, temporal, de que esta es la ciudad de Dios. Pero eso siguen pensando todos aquellos que quieren ser los dueños del mundo y que consideran que Dios está de su lado y que el curso de la historia los lleva a ellos a ser los hegemones, los hegemónicos que tienen que dictar el pulso de la historia. Eso, por un lado, los que están confundiendo la cristiandad con la ciudad de Dios. Del otro lado, se confunden los medios con los fines y el fin se subordina al fin supremo. Bossuet participa
de esa época en el que está abriéndose paso la secularización, pero él proyecta lo absoluto de la historia en lo relativo, lo trascendente en lo empírico. Las ideologías neopaganas, porque la ciudad de Dios tiene un subtítulo que es un escrito contra el paganismo, o sea, la concepción, la clave del tiempo, de la verdad, del sujeto, de la libertad, las claves históricas, son claves cristianas. Y lo que están de la vereda del frente son los paganos. O sea, la clave del sujeto o de la verdad o de la libertad del tiempo tienen un significado antipódicamente, contrapuestamente, radicalmente opuesto al concepto cristiano. Porque en el núcleo del concepto de la historia, en el corazón de la historia, está la fe y la libertad. Porque la ciudad de Dios es el combate entre las dos ciudades, y esas dos ciudades están en el corazón de cada hombre. El combate entre el creyente y el no creyente, entre el piadoso y el impío, entre Babilonia y Jerusalén. Pero además de eso, está enlazado, como mencionado ahí en el texto que tienen ustedes de la charla de los obispos, ese pensador Piper que habla de la esperanza y la historia y del fin del tiempo. Va a demostrar la inextricable unión que hay entre teología y filosofía referidos a la historia, está mostrando que la historia es historia porque existe la profecía y la promesa. Y Dios hace una promesa, hace un pacto con su pueblo y hace unas promesas. Y las promesas son irrevocables, esas promesas de Dios. Entonces, cuando en la carta a los romanos está San Pablo hablando de que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman, está mostrando que, lo que dice Agustín, dos amores fundaron dos ciudades. Y el amor, no la lucha de clase, ni la voluntad de poder, ni la evolución biológica, el amor es el que fundan las dos ciudades. La ciudad está fundada en el amor así hasta el desprecio de Dios, que eso está encarnado simbólicamente en Babilonia, la ciudad de los impíos, la Civitas Diaboli, la ciudad del diablo, y el amor a Dios hasta el desprecio de sí está encarnado simbólicamente en la Jerusalén celestial, que es la ciudad de los creyentes y los piadosos. Pero les repito, no es una visión maniquea, que hay un combate eterno entre dos principios, el del bien y del mal, sino que están estas dos ciudades entrelazadas. Y la escritura santa, en los escritos canónicos, como son las cartas de Pablo, confirman la promesa que un día Dios hizo que Dios, esto es el Apocalipsis y la escatología, Dios, ahora lloramos, pero Dios enjugará toda lágrima del rostro del hombre. Bien, todo esto nos conduce al secreto de la historia. El misterio de la historia es algo sellado, es algo sigiloso, es algo secreto. Y el secreto de la historia está atesorado en forma quinta esencial en la expresión de Juan, del evangelista Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podríamos nosotros tener una visión de la historia si no supiésemos cómo transitamos estos caminos de la historia, por este valle de lágrimas, pero con la promesa del gozo eterno? ¿Cómo podríamos saber que estamos considerando filosóficamente la historia si no consideramos que existe la verdad en la historia? No una verdad ni mil verdades, sino la verdad. Yo soy el camino, la vía. Yo soy la verdad y soy la vida. Camino, verdad y vida. Eso es este personaje que es el Jesús histórico que Pablo, Juan, los evangelistas dicen que es el Cristo. Jesús es el personaje histórico y el Cristo
es el personaje sobrenatural, verdadera naturaleza humana, verdadera naturaleza divina, va a decir el cristianismo. Ahora, a la luz de esta revelación cristiana, nosotros nos podemos representar el conjunto de la historia de la humanidad como un gran tríptico. El gran tríptico de la humanidad en su decurso, en su devenir histórico, está centrado en la encarnación. Esta novedad absoluta en las historias de las religiones de un Dios que es verdadero Dios y se hace hombre, el Dios encarnado. Hay otras, obviamente, hay muchas antropomorfizaciones de la concepción religiosa, pero esta es la única, la del cristianismo, de que el Dios que es Dios que es uno y trino, se hace en la segunda persona de la divinidad, verbo encarnado. Y la encarnación es ese verbo eterno que se hace hombre para que nosotros nos salvemos. O sea, el propósito fundamental de la salvación, el misterio de la historia, es el mysterium salutis, el misterio de la salvación. Ese verbo eterno entonces se ha hecho hombre para que nosotros nos salvemos. Era el primer punto, el punto central. El segundo punto es el de la kenosis. Kenosis es la anihilación, el abajamiento, el hacerse nada. Alguien que está a la derecha del Padre, que está en el cielo, en el sentido teológico del término, se baja a la tierra. Eso es, se hace nada. Esa kenosis es hacerse nada. Kenosis es la humildad. Un Dios humilde. El Dios que es humilde es el Dios que se humilla, la humillación y la obediencia hasta la muerte en la cruz del Calvario. Esa es la kenosis. Aceptar, siendo el Hijo, verdadero Hijo de Dios, y todos nosotros somos llamados a ser hijos de Dios en el Hijo, se humilla hasta y obedece a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y el tercer punto de este tríptico, primero o el central, es la encarnación, el segundo es la kenosis y el tercero es la resurrección. Si ustedes no creen en la resurrección, vana es vuestra fe, dice el señor Pablo. Entonces, encarnación, kenosis y resurrección son el tríptico que permite comprender, entre comillas, la misteriosidad y el tesoro de la historia. Ahora, esta concepción también se modula en dos términos temporales. Uno es el cronos y otro es el kairos. A través de los tiempos y por el medio de los tiempos, la historia sigue su curso. Pero uno puede leerla en forma plana, en forma vacía a la temporalidad de la historia, que es la cronología, es la que marcan los relojes. Y entonces yo tengo un antes, una hora y un después. En cambio, si yo vivo conforme al kairos, el kairos es el instante, es el momento oportuno, la ocasión en la que acontece la eternidad. La eternidad perfora la temporalidad en cada instante. Nosotros vivimos cada instante de nuestra vida y debiéramos vivirlos conforme a la eternidad de cada instante de nuestra vida, porque eso es así. La eternidad no es un tiempo extendido, es un no tiempo, pero todo tiempo se enraiza en esa eternidad. El tiempo ha sido elegido por Dios como el vector de la salvación. El tiempo pasaba de ser una variable o un vector negativo para el griego, porque el tiempo era el tiempo o el cuerpo o la carne son una caída respecto de lo perfecto, de lo divino, que es el alma, la eternidad, la necesidad. El tiempo pasa de ser esa negatividad en Platón, en Aristóteles, en cualquier griego romano, a ser la eminente positividad para el judeocristianismo en general y el cristianismo en particular, porque es en el tiempo donde nosotros ganamos
esa salvación. Y no la ganamos por un destino o un decreto absoluto que no tiene nada que ver con nosotros. Dios, que nos hizo sin nosotros, nos creó sin nosotros, no nos salva sin nosotros, dice San Agustín. Por eso el tiempo este, que es el tiempo de la historia, ha sido elegido por Dios como un vector de la salvación, como el modo de la realización de su economía salvífica o economía salvífica, la economía de la salvación. Bien, un poquito más. Los chicos que entran tarde interrumpen. Por favor, traten de entrar a tiempo. Tienen 15 minutos antes de que empiece la clase. Estábamos hablando antes de la ambivalencia, ambivalencia del tiempo de la historia. Ningún tiempo es neutral. Todos los tiempos están abiertos a que nosotros intervengamos en ellos. Nosotros no elegimos las circunstancias en las que se dan los sucesos que nos acontecen en nuestra vida cotidiana, pero sí elegimos cómo vivirlos. O sea, cada instante es el instante presente. Presente es un don. En inglés, present es tiempo presente y es también un regalo. Cada instante de nuestra vida es un don, es un regalo, pero ese regalo es ambivalente y la ambivalencia no procede del regalo de quien lo regala, que es Dios. Dios crea el tiempo junto con el hombre. Somos nosotros los que podemos optar de darle significado en uno u otro sentido al tiempo presente. Y ese es el meollo o la entraña del misterio de la historia. Nadie puede decir, ni pudo decir antes, ni podrá decir después, si seguimos en esta historia nuestra, nadie puede pronosticar ni predecir qué es lo que va a suceder en la historia. Esa es la cuestión de que la historia es siempre una revolución. La revolución de la esperanza, la revolución implica un inédito viable. Lo que no existe y no existió hasta ahora puede llegar a existir, porque depende de nosotros como forjadores, como agentes de la historia, que hagamos de la historia, hagamos honor a esa historia, que es misterio. Y la otra palabra para misterio, para los pensadores latinos y griegos, es el de sacramento. El sacramento era la forma de nombrar el misterio en la antigua lengua latina cristiana. Y ese sacramento es el que nos lleva al objeto de la revelación. Muy bien. Siendo esto así, la verdadera historia se sitúa en un plano diferente de las crónicas y de las historias con minúscula, que están solo en el decurso cronológico y que no están atentas a el destino cairológico del kairos. La historia verdadera, y hay historia verdadera en la concepción teológico-histórica del cristianismo, la historia verdadera se sitúa en un plano diferente a ese del tiempo vacío y de los sujetos anónimos y de las claves de la no libertad que hay en las historias que no son verdaderas. Las historias falsas, apócrifas, son las que están basadas en esas claves que están distorsionadas respecto del cristianismo. Ese otro plano en el que acontece la historia verdadera es el de la construcción de la ciudad santa. Nosotros sí somos responsables de construir esa ciudad de Dios y también somos responsables, o mejor dicho, somos los irresponsables que ayudamos a construir la ciudad del diablo, porque la ciudad de Dios y del diablo se construye en el corazón de cada persona. Entonces, ¿cuál es la misión? Y la misión es una palabra muy importante, la misión histórica que tiene cada agente o sujeto histórico: construir esa ciudad de Dios empezando por uno mismo, porque uno no puede construir empezando por el corazón del otro. Esa construcción de la ciudad santa es el crecimiento del cuerpo de Cristo, el crecimiento del misterio de la iglesia.
para la concepción cristiana. Y eso tiene que ver con que la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Entonces, al final de los tiempos, cuando llegue la consumación de la historia y pasemos a lo que han visto en la última parte del texto, a los obispos, a la posthistoria de la esperanza, entonces ahí se dirimirán las cosas, porque habrá un juicio final y ese juicio final estará distinguido aquellos que han cumplido la voluntad de Dios y aquellos que no la han cumplido. Son los réprobos y los elegidos. Los que han cumplido son los que han cumplido con la única ley, que es la ley fundamental del cristianismo, que es la del amor. Dice Mateo 25, en ese himno agápico, himno amoroso, que estaba aconteciendo la descripción del juicio final, y dice: tuve hambre y me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste, era extranjero y me acogiste, estaba hambriento y me diste de comer, estaba sediento y me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo hemos hecho eso? Dicen los que están siendo elegidos. Y dice: cuando le han hecho esto a cada uno de estos pequeños, me lo han hecho a mí. Porque ese es el cumplimiento de la ley única, que tiene dos aspectos. El primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, que es condición de cumplimiento del primero, amar al prójimo como a sí mismo. Ese es el corazón de la historia en su misteriosidad y en su sacramentalidad. La verdadera historia se sitúa a nivel de lo espiritual, de un camino, verdad y vida sobrenaturales. Y es por eso que acontece esta imagen del juicio final. Entre la protohistoria de la fe teníamos la visión del paraíso, tenemos el pecado, y ahí comienza la historia del amor y del desamor, la historia del pecado, porque al comienzo era el crimen, decíamos en los cuentos de misterio, de amor y de muerte. Y la poshistoria, esa es la historia del amor compasivo, y al final tenemos la poshistoria de la esperanza. Y dice San Pablo: nosotros somos salvados en esperanza. Sin esperanza no hay historia. Habrá, como las ha habido, muy buenas y sustanciosas filosofías de la esperanza. Una de ellas es la del marxista ateo Ernst Bloch, que se llama Principio Esperanza. Pero aquí la esperanza trasciende todas las utopías y las ideologías, porque la esperanza, como la fe y como el amor, son virtudes sobrenaturales. Y por eso los que se salven serán los justos, serán los santos, los que acatan el mandamiento de Dios, el mandamiento del amor, y cumplen los mandamientos de Dios. Ahora, paralelamente a esto, nosotros tenemos una experiencia muy personal, porque nos están hablando de este juicio final, que es un juicio escatológico, el que está al final de todo, cuando es el umbral, así como Adán es el primer hombre en esa imagen mítica, Cristo, Jesús, el Cristo es el nuevo Adán. Entonces, Jesús, el Cristo, ha sido mandado por el Padre para redimirnos. Pero nosotros ahora estamos, después de estar bajo la ley, en la época del judaísmo puro y duro, estamos bajo la gracia en la historia. La gracia es que sin la gracia sobrenatural, sin el auxilio divino, nosotros no podríamos hacer nada. Pero lo que nosotros tenemos que hacer no lo puede hacer solo por influjo de la gracia. Dice San Ignacio de Loyola que nosotros tenemos que obrar siempre pensando que todo lo que nosotros hagamos depende de nosotros. En cambio, tenemos que saber que, en última instancia, todo eso que depende de nosotros, en última instancia, depende de Dios. Entonces, siempre está ese diálogo entre la libertad y la gracia. Sin la gracia no hay consumación de salvación en la historia. Y sin la libertad tampoco la hay,
porque nosotros tenemos que poner el 1 para recibir el 100, pero al 1 hay que ponerlo, y eso lo pone el hombre. Por eso nadie puede ser obligado, ni menos forzado, a aceptar el mensaje evangélico, el mensaje de Cristo. Pero todos tenemos todas las condiciones posibles para llegar a aceptar lo que significa el mensaje de Cristo en esta salvación, en este misterio de la salvación. Y el régimen normal de la historia muestra que este Cristo no ha prometido a los fieles, a los feligreses, el triunfo para un más tarde, para un mañana o para un pasado mañana, sino que está prometiéndoles la persecución y el martirio, porque todos los que creen de verdad están llamados a dar testimonio de la verdad, el camino y la vida que es Cristo, en este caso. La palabra mártir es la palabra testigo, aquel que en situaciones que tienen que confesar su fe, a pesar de que pueden perder la vida y la pierden, esos son los mártires, pierden la vida por confesar su fe, porque esto es el llamado personal. Y hemos dicho la palabra testimonio. 4, 5. Pocas veces le dicen que el único concepto de verdad histórica es el que proviene de los testimonios y de los testigos, de aquellos que empeñan su vida para confesar, profesar, proclamar y anunciar la verdad. No existen dos verdades, ni tres verdades, ni 2000. Existe la verdad, dice el cristianismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, el hecho para concebir esta historia es que la historia tiene una estructura musical. Cuando veamos Jean Guiton nos dirá que la historia es como una sinfonía inacabada y hay que apelar, lo hace San Agustín precisamente, a la concepción musical del tiempo de la historia. Porque hay un orden secular y hay un orden que es suprasecular. El secular saeculum es el siglo. Hay un orden temporal y hay un orden eterno. Y todos estamos puestos, inscriptos, incardinados en el tiempo, pero estamos con una vocación para la eternidad. Todos estamos llamados a vivir en plenitud, en pléroma, en plenitud, el gozo eterno prometido por Dios, donde se nos van a enjugar las lágrimas. Y en esa concepción musical del tiempo está mostrándonos que hay, si yo, por ejemplo, tengo que, dice San Agustín, si yo tengo que recitar un poema o tengo que cantar una canción, ¿qué hago para recitar el poema y cantar la canción? Yo tengo que estar sabiendo de antemano cuáles son los versos que vienen más adelante o cuáles son las estrofas musicales que vienen más adelante. Pero ya tengo que tenerla antes de comenzar la canción, tengo que tener ese momento intemporal que reúne el antes, el ahora y el después. Entonces, la estructura musical del tiempo y de la historia es fundamental para comprender esto. Y pasemos a otro punto conectado con esto, por cierto, que es que hay composiciones musicales, para seguir con estos ejemplos, composiciones musicales que son mejores porque son posteriores y otras que son peores porque son anteriores. Es que el sentido de la historia proviene de un progresivo mejoramiento o existe la posibilidad de ser lo mejor, lo clásico en música o en lo que fuese, en todos los momentos de la historia. Hay un historiador que es el padre del historicismo alemán que se llama Leopold von Ranke, que nace en 1795, al final del siglo XVIII, y muere en 1886. Y él tiene una expresión que se hizo famosa. Es un gran escritor de historia y exige a la historia que sea consciente que cada época es inmediata respecto de Dios. Cada época es inmediata respecto de Dios.
eso ya es un primer golpe mortal contra la fe secularizada progresista. Pensar que porque hemos nacido después somos mejores que los que han nacido antes. No, eso es falso de toda falsedad. Si los hombres tenemos 2 millones o 3 millones de años sobre esta tierra, como dicen algunos, esos hombres u homínidos de las cavernas ya tenían historia, porque no eran solo títeres manejados como marionetas por los ciegos necesitarismos de la naturaleza. En esa época, supongamos que nosotros en esa época, Dios estaba a la misma distancia de nosotros que la que puede estar en el muy posmoderno, secularizado y ateo siglo XXI. O sea, cada época es inmediata respecto de Dios. O sea, Dios le da a cada época y a cada hombre todo lo que necesita para salvarse. Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott. Cada época es inmediata respecto de Dios. O sea, que cada época está a la misma distancia del Dios eterno, porque Dios es el Señor de la historia. Jesucristo es el Señor de la historia. Y ese Señor de la historia está equidistante de todas las épocas y de todos los hombres, por más que no hayan recibido el bautismo, por más que no hayan recibido el cristianismo ni la evangelización, todos, absolutamente todos los hombres están a la misma distancia de Dios y Dios le da a todos y cada uno de ellos lo que necesitan para salvarse. Lo dice bellamente Santo Tomás de Aquino en una cuestión disputada sobre la fe, la cuestión número 14, dice Santo Tomás: si un hombre es criado por animales salvajes en la selva, ¿ese hombre se salva o no se salva? Y ahí contesta Santo Tomás que sí, se puede salvar porque Dios le da a todos los recursos necesarios para que se salve. El problema está que esta visión, que es la del historicismo positivista de Ranke, ahora veamos el lado no tan luminoso de eso que acabo de decirles, ese historicismo es tomado a pie juntillas por un señor como Hegel, que ese historicismo que se atiene a los documentos positivamente encontrados como huellas de la historia y hace la monumenta germánica, esta con los documentos y los hechos, porque yo tengo que conocer, dice el historicismo, la realidad de lo que aconteció tal como aconteció. Wie es eigentlich gewesen ist, como aconteció realmente. Esa es la presunción. Son muy presumidos los positivistas historicistas. Pero Hegel quiere liberarse del yugo de ese empirismo, de ese positivismo, y lo que hace es transmutar lo que ha hecho Ranke y lo pone en clave idealista. Entonces, que cada época es inmediata respecto de Dios es porque la historia es historia de Dios para Hegel. Es como la autobiografía de Dios. Dios escribe su propia biografía. Eso es la historia para Hegel. Pero en vez de ser positivista, empirista, tiene esa aspiración o esa veleidad metafísica e idealista. Y con Hegel viene arrastrándolo, siguiéndolo Marx y siguiendo todos ellos y siguiendo otro señor que le da la vuelta a la tuerca al positivismo que se llama Augusto Comte. Todos ellos, sean positivistas, sean materialistas o sean idealistas, están bebiendo de esa concepción de la historia que está ya secularizada y secularista, por decirlo así, de Hegel. Esa concepción es la que va a asignar el decurso de la filosofía de la historia, uno podría decir, porque están ignorando lo que ha hecho Vico y porque no pueden saber lo que va a hacer lo que ha hecho Vico y porque no pueden saber lo que va a hacer Walter Benjamin en medio del nazismo, que es la revolución respecto de la filosofía de la historia. Recordemos entonces lo que les decía antes, que la categoría de la fe sobrenatural, que es la esperanza, es fundamental, porque la esperanza nos dice hacia dónde nos dirigimos. No es solo de dónde venimos, de qué principios venimos, arjai, los principios, sino hacia dónde vamos, hacia
qué puerto vamos, hacia qué esjatón vamos. Somos salvados en esperanza, dice en Romanos 8:24 el señor Pablo de Tarso. Bien, con esto pasamos a vuelo de pájaro una reseña sobre la cuestión de la teología de la historia de Henri René Marrou. Ahora, si alguien tiene una pregunta de esto, si no, yo voy a pasar a Jean Danielou, pero ahora tienen unos minutitos para hacerme unas preguntas, dudas o comentarios que les suscite esta primera parte. ¿No? Bueno. Jean Danielou escribe este ensayo sobre el misterio de la historia y él dice ya en la introducción que todos los que se dedican al tema de la historia, y él lo está haciendo en el año 1953, a esta obra, este libro, y él conoce la bibliografía y la literatura primaria y secundaria que hay sobre las filosofías de la historia contemporáneas y las teologías de la historia, y él en la introducción ya dice que todos nosotros somos deudores y tributarios de lo que ha hecho San Agustín en la Ciudad de Dios. Y comienza, nos introduce en el tema diciendo que la Biblia es un testimonio, volvamos a la cuestión de la verdad como testimonio, es un testimonio rendido a los acontecimientos. Hay que distinguir hechos históricos de acontecimientos. Y en el fondo, dicho con un brulote, no hay hechos históricos, solo hay acontecimientos. Cuando yo estudiaba en el secundario, la materia de historia, me decían que la historia es la narración sucesiva de los hechos que vinieron sucediendo. Es lo fáctico. Los hechos son algo externo. Los acontecimientos son algo interno. El acontecer es algo que me conmueve y me atraviesa a mí como persona singular. Porque ustedes hoy se han levantado, supongamos que se han levantado y supongamos que se han despertado y supongamos que se han lavado los dientes, supongamos que han desayunado. Está llena de hechos la vida de ustedes en estas horas previas a venir a la clase esta. Ahora, ninguna de esa sucesión de hechos que pueblan la mayor parte de los momentos de nuestra vida son acontecimientos. Pero suponiendo el caso, para ponernos didácticos y escabrosos, que cuando se estaban cepillando los dientes, ustedes se han pinchado la encía y esa pinchadura les produció una piorrea, para ser escabroso y truculento. Entonces, en vez de venir a esta clase, el acontecimiento es que tienen que ir al dentista urgente porque tienen un dolor de encías terrible y no pueden más. El acontecimiento es algo que nos conmueve hasta las entrañas a nosotros, sea por el disparador que fuese. Hay que distinguir hechos de acontecimientos. Hay que distinguir facere, hacer, en latín, de agere, es obrar en latín. Facere y agere. ¿Por qué hay que distinguirlos? Porque todo hacer es un hacer que sale de mí, que lo hago, y afecta al otro sobre lo que yo estoy trabajando. Por ejemplo, si yo hago una silla, sale de mí el hacer la silla y lo modificado es la madera o lo que fuese y queda hecha la silla. Si yo vengo y doy clase, estoy haciendo algo dando clase, pero en el mejor de los casos, lo ideal sería que no sea dar clase como un hecho mondo y dirondo, un hecho desnudo, sino que sea un obrar. ¿Qué diferencia hay entre el hacer y el obrar? Hay operaciones que son fácticas o transeúntes, se dice en la escolástica, ya les voy a explicar todo esto, y hay operaciones que son inmanentes. Operaciones transeúntes son, te voy a poner ejemplos bien sencillos, si yo estoy mordiendo una manzana, la operación de morder la manzana sale de mí, que soy el que la muerde, y modifica la manzana. Ahora,
si yo en vez de morder la manzana estoy sentado bajo un árbol y me cae una manzana y soy Newton, a partir de eso empiezo a formular hipótesis para llegar a la ley de la gravitación universal. Eso no es transitivo, no es la manzana lo modificado, sino la mente de Newton y con él la mente de todos nosotros. Es inmanente. Hay dos operaciones inmanentes: conocer y amar. Porque conocer y amar son operaciones que salen del sujeto y transforman al sujeto. Las operaciones transitivas, las fácticas, las empíricas puras, salen del sujeto y modifica al objeto. Acá está el círculo de la subjetividad modificada, transformada por el conocer y por el amar. Y conocer y amar es la única posibilidad de ser mejores seres, de ser mejores personas. Entonces, el acontecimiento es lo que convoca a mi mente y a mi corazón. A mi mente y a mi corazón. Mi mente y mi corazón son las que producen las obras. Agere sequitur esse, dicen los escolásticos. El obrar sigue al ser. Entonces, si yo soy inteligente y soy amable y amante, soy buena persona. No hace falta más que mi inteligencia y mi corazón para ser buena persona. Y eso es lo único que uno tiene que tratar de ser. Entonces, volvamos aquí. La Biblia es un testimonio rendido a los acontecimientos que transforman mi vida, que transforman la vida de aquellos que son sujetos y pacientes de ese acontecimiento. Porque yo soy paciente o pasible de ser afectado por el coronavirus, pero ante la amenaza de esa vulnerabilidad de ser afectado por el dengue o por el coronavirus, yo puedo obrar inteligentemente y amorosamente para ver qué es lo mejor que puedo hacer, que puedo obrar frente a esa vulnerabilidad mía. Bien, ahora, ¿cuáles son los acontecimientos que estamos hablando aquí? Si decimos que la historia es la res gestae, las cosas que acontecieron, ¿cuáles son los acontecimientos señeros que están consignados en la Biblia, que son testimoniados por la Biblia? Primero, el primer acontecimiento es, para no meter todavía el tema de la creación, es el tema de la alianza de Dios con Abraham. La alianza, que es el pacto de la alianza de Yahvé con Abraham. Israel como el pueblo elegido. Una promesa irrenunciable hecha por Dios al pueblo de Israel. Pero nosotros todos estamos llamados a ser el verdadero Israel. Nosotros todos somos llamados a ser el pueblo elegido, ese cuerpo místico. Bien, el segundo acontecimiento es el nacimiento y la resurrección de Jesucristo. Sin el nacimiento y sin la resurrección de Jesucristo no hay historia. No hay historia por más que yo no sea cristiano. Porque hoy estamos, ¿qué? Aunque sea falsa la datación, en el 2020 DC, después de Cristo, o AD, Annus Domini. O sea, Cristo es el parteaguas de la historia. El nacimiento y la resurrección. Pero eso es porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, no es para todos los hombres. No. Eso, el nacimiento de Dios en nosotros y la resurrección nuestra es una promesa para todos. Tiene que nacer Dios en cada uno de nosotros. La Navidad no es el nacimiento del niñito Dios, que es un señorito que lo ponen ahí en Medio Oriente, lo ponen blanquitos normalmente porque tiene que ser con la mitología nórdica, como si fuese un sueco. Bien, el nacimiento es el nacimiento de Dios en cada uno de nosotros. Y la resurrección es la resurrección prometida a cada uno de nosotros. Ahora, tercer signo. El domingo pasado, en el ritual litúrgico cristiano, católico, se conmemoraba Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la venida del Espíritu Santo.
porque Dios, cuando muere y resucita, se junta con los apóstoles y les dice: les dejo al Espíritu Santo para que los acompañe. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, el Pentecostés son esas llamas de fuego, que hablar en lenguas y todo eso, que significa que todos y cada uno de los instantes de todos y cada uno de los sujetos históricos que somos nosotros, estamos llamados a ser animados, espiritualizados por el Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer, para obrar lo que tenemos que obrar, para que ese acontecimiento del Cristo nacido y resucitado sea un acontecimiento de un Cristo que nace en mí y resucito yo aquí. Por eso, la distinción es abismal entre el pensamiento filosófico griego y esta metafísica bíblica del éxodo, del judaísmo, del judeocristianismo. ¿Por qué? Veamos con un poco más de parsimonia y cautela qué significa esta diferencia. Para el cumplimiento del plan de Dios hay que modificar la existencia humana. O sea, el plan de Dios, Señor de la historia, depende de lo que obren los hombres. No es que nosotros le vamos a marcar el paso a Dios, pero que Dios no nos salva y no cumple su plan sin nosotros. O sea, nosotros estamos llamados a colaborar con ese cumplimiento. Y esa decisión divina cambia radicalmente el orden de todas las cosas. Por otra parte, hay una sucesión que está presente a la vez y continúa y discontinúa el curso de los acontecimientos. ¿Qué piensan de eso los griegos? Los filósofos griegos, que son los padres de todos los que hacemos también filosofía de la historia o metafísica o lo que fuese. Y nos encontramos aquí en presencia del pensamiento griego, para el cual la divinidad o lo divino es el mundo inmóvil y eterno de las ideas. La divinidad o lo divino es el mundo eterno de las ideas, inmóvil y eterno, la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios. Entonces, todo lo que no es Dios cae respecto de Dios. La temporalidad es una caída, el cuerpo es una caída, una cárcel del alma, y las leyes inmutables del cosmos, el necesitarismo, las leyes inmutables del cosmos y de la polis y de la ciudad son el reflejo visible de esa eternidad del mundo inteligible. El movimiento mismo es una imitación de esa inmutabilidad. ¿Cómo podrían concebir la historia los griegos partiendo de esa base? Es imposible. Se acabó la clave de la verdad, de la libertad, del sujeto y del tiempo. Ahora, siguiendo con los griegos, en esta concepción griega lo que hay es el eterno retorno que regla el movimiento de la historia y según el cual los mismos acontecimientos se reproducen eternamente. Eso lo dirá Nietzsche, pero lo dicen los griegos. El eterno retorno de lo mismo, en lugar de la eterna repetición de lo nuevo. Entonces, el eterno retorno de lo mismo hace participar al movimiento mismo de la eternidad del mundo de las ideas y exorciza toda novedad. Les voy a decir una novedad. La historia es siempre de lo nuevo, nunca de lo viejo. La historia no es un arte del museísmo o de la museística. La historia es la revolución, es la innovación. Si con un pensamiento bastante antiguo nos dice en la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, el pensamiento de la historicidad, del novum cristiano, todo es nuevo bajo el sol. Todo es nuevo sí y solo si nosotros hacemos la revolución, personalmente, existencialmente. Todo esto que hacen los griegos se opone radicalmente a la fe cristiana, porque la fe cristiana pone en valor único, irrevocable,
el acontecimiento de los acontecimientos, que es la encarnación. Y así, con y por la encarnación de Dios que se hace hombre, todo lo asumido es redimido, dicen los teólogos, la humanidad está ya sustancialmente salvada. No tiene que esperar a que haya un desenlace de la lucha entre el bien y el mal, porque hay un solo principio. Ese principio es el bien, la belleza, la verdad, la justicia infinitas. Es Dios. Y ese ya ha triunfado porque Dios no es ni opera en el tiempo. Dios es el eterno de toda eternidad. Y esta fe en el carácter irreversible de la salvación adquiere el fondo de la esperanza cristiana. Volvemos a la poshistoria de la esperanza. Y entonces tenemos que elegir, porque todos tenemos esa elección. Ahora, el 2 de junio del 2020, todos nosotros tenemos esa elección. La elección entre caer en los brazos de la melancolía griega o caer en los brazos mucho más amorosos de la esperanza cristiana. Melancolía griega o esperanza cristiana. Y autores antiguos, cristianos, como Orígenes o como Eusebio de Cesarea, están pensando todavía con la rémora de la antigüedad y piensan que la creación espiritual ha existido en su perfección ya desde el comienzo. O sea que no estamos llamados nosotros a crecer en edad, sabiduría y gracia, como dice el Evangelio de Jesús. Por eso, para ellos, hay algo coeterno en la creación respecto de la perfección. Y el rol de la encarnación aquí queda como minimizado. El rol de la encarnación es restablecer aquello que ya existía antes. Por eso la concepción que tiene Orígenes, que al fin de los tiempos se va a restaurar todas las cosas, se llama apocatástasis, significa que al fin de los tiempos volveremos a restaurar el estado paradisíaco y de inocencia original que estaba en la protohistoria de la fe. Y ahí nos salvamos todos, según Orígenes. Y nos salvamos todos significa hasta el diablo se salva. No estoy diciéndolo como una metáfora traída de los pelos, porque eso está en la concepción de Orígenes. Pero todo este pensamiento griego que está metido en el primer cristianismo es implosionado o hecho explotar por la ciudad de Dios de San Agustín. La ciudad de Dios de San Agustín muestra cómo el cristianismo toma verdaderamente conciencia de la concepción propia de la historia que es debida a él y solo a él. Por eso, la historia santa, la historia de la salvación, es hecha de comienzos absolutos que se hacen eternos. Cada instante presente de cada vida de cada uno de nosotros es la ocasión, es la puerta estrecha para que hagamos una revolución que sea redentora, como dice Benjamin, y esa ocasión es la ocasión de un nuevo comienzo, la ocasión de un nuevo nacimiento. Las realidades que comienzan y no terminan, porque comienzan y no terminan. Por eso Agustín dice que las grandes decisiones creadoras de Dios son las que constituyen el mundo. ¿Qué decisiones toma Dios? La decisión de crear el mundo. Dios podría no haber creado el mundo. Está en la ciudad de Dios. La decisión de crear el hombre. La decisión de aliarse con Abraham. La decisión de que su hijo amado, Jesús, el Cristo, nazca, muera en la cruz, muerte infamante, y resucite. Son decisiones de Dios, no son decisiones de los hombres. Y Dios nos hace unas promesas, y las promesas de Dios son irrevocables. Ahora, la controversia con el pensamiento griego está pivotando en torno de esta cuestión de la historicidad, con la visión cristiana de la historia. Porque, ¿qué es la historia? Es el acontecer singular de todo lo que viene aconteciendo y que seguirá aconteciendo. Es
la importancia del acontecer singular. Porque uno no hace una historia de algo abstracto, de algo general. Las historias son singulares, absolutamente singulares. Todas las historias son historias de un hombre de carne y hueso, que se pueden ampliar, pero la ampliación para un pueblo de Dios o para lo que fuese, no puede desconocer que el punto inicial es el hombre de carne y hueso. Por eso toda historia es historia singular, del acontecer singular en la vida de cada individuo. Y esa importancia hace que la diferencia entre la concepción de la historicidad que pueden tener los griegos, que ya hemos visto es negativa, o que tienen, dice Danielou, año 53, que tienen los existencialistas modernos, y está pensando en el señor Heidegger, que ya hemos hablado algo. Por eso dice Danielou aquí que la diferencia entre la concepción de la historicidad, entre el cristianismo y el existencialismo moderno es que la existencial es que solamente la decisión presente de la libertad individual y aquella de la historia santa, o donde el individuo se inserta en la trama de una economía que lo trasciende y que lo constituye en un plan de obras que son imperecederas. O sea, cada vez que nosotros hacemos una obra, y hacemos una obra buena, y hacemos bien una obra de bien, hacemos una obra de bien, eso es eterno. Y cada vez que hacemos algo y lo hacemos mal, eso es lo contingente, lo corruptible, lo perecedero. Entonces, estamos todos llamados y convocados a operar desde nuestra libertad para insertarnos en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan providencial para todos nosotros, y somos nosotros los que aceptamos o rechazamos, nosotros, solo nosotros, los que aceptamos o rechazamos ese presente. Y esto tiene que ver con ese presente que es el kairos. El momento presente es el kairos. Los momentos presentes son los kairoi. Ya San Ireneo de León es el que primeramente, netamente ha descubierto la solución a estas cuestiones que tensionan la historia entre la Civitas Diaboli y la Civitas Dei. Acuerden que el tema monográfico es peronismo, antiperonismo entre Dios y el diablo, la Civitas Dei, la Civitas Diaboli, y no hay que demonizar ni angelizar ni al peronismo ni al antiperonismo, por lo que venimos diciendo. El núcleo de toda historicidad es el instante, es el kairos. Y ese kairos interviene en el juicio de valor que porta, lleva su realidad. Ahora, hay aquí otra cuestión que la vamos a decir medio rapidito, pero es fundamental. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y se ha dado una pelea que es ya milenaria y se prolonga hasta nuestros días, que es si son igualmente válidos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están los que dicen solo el Antiguo Testamento es válido, si uno se queda en un fundamentalismo judaico, que solo el Antiguo Testamento es válido, y aquellos que dicen solo el Nuevo Testamento es válido. Y están aquellos que dicen, no, el Antiguo Testamento es una prefiguración de lo que va a acontecer en el Nuevo Testamento. Entonces, el kairoi presente, cuando llega, ¿cuál es el kairos más importante? La encarnación de Cristo en esta concepción. Entonces, ¿cómo queda el Antiguo Testamento? Como prefiguración y anuncio de lo que va a acontecer después con Cristo. Entonces, los que dicen que solo nos tenemos que quedar en el Nuevo Testamento, y hay posiciones que son las más fundamentalistas dentro del cristianismo, como sectas cuasi heréticas que sostienen eso, que hay que comer con los ritos judíos, que hay que higienizarse con ritos judíos, etc. Cuando hay esa concepción, dice Danielou, son personas que se han quedado en el anacronismo. Es anacrónico quedarse solo con el Antiguo Testamento. Pero también es algo
totalmente falso hacer como han hecho los gnósticos de la antigüedad y los gnósticos contemporáneos, decir que solo el Nuevo Testamento es un testamento. El Antiguo Testamento, decía Orígenes mismo y todos ellos, implican ese conocimiento del origen judaico que tiene el cristianismo. Y no se puede eliminar ni abandonar. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, dice el Concilio Vaticano II en un documento que se llama Nostra Aetate, que es la recepción y la acogida del diálogo interreligioso. Ahora, en esta concepción del Antiguo y del Nuevo Testamento está cifrado cuál es la novedad que hay aquí. Vamos ahora, para ir terminando, rápidamente a la historia santa y la historia profana, en el que uno tiene que evitar dos peligros. El peligro reaccionario, que es el integrismo, son los fundamentalistas, sea de la fe que sea, del Islam, del cristianismo, del judaísmo. Los fundamentalismos son fundamentalismo y tienen mucho más de parecido entre sí que con las concepciones que no son fundamentalistas. Bien, esa concepción es la profanación de la santidad de la historia, porque los kairoi son las crisis decisivas de la historia, y esas crisis decisivas siempre nos están tentando a que caigamos en desmesuras. La desmesura es el pecado, dicho en griego, de la hybris, la desmesura. Uno tiene que obrar en forma mesurada, significa tiene que obrar atento al momento presente. Y terminemos con un último capítulo, habría mucho más para decir, pero el tiempo es nuestro tirano, sobre deportación y hospitalidad. Un capítulo maravilloso, el capítulo 4 de este libro, que nos habla de temas tan actuales, que eran actuales en el año 53 y son actuales en el 2020. Una de las crisis humanitarias más espantosas no es el coronavirus, son los refugiados. Ese gran cementerio que es el Mediterráneo, de la gente que está exiliándose de su propia patria porque no tiene ni comida, ni techo, ni vestido. Entonces, eso es tomar la figura de la deportación. Cuando alguien es deportado, es arrancado de su patria por X o J motivos, todos son aberrantes. Y entonces está lo contrario, que es la hospitalidad, el acoger. Pero la deportación, dice muy bien Daniel Hu, hay que verla en sentido global. El sentido global significa que tiene su lado muy negativo, que lo tiene, y tiene que poder ser vivida también como una oportunidad. Según la Biblia, hay una distinción de las naciones. ¿Por qué hay muchas naciones? Eso viene del pecado, y viene de la Torre de Babel. No es solo una división de las lenguas, es una división de las naciones. Pero Dios no nos quiere divididos. Somos nosotros los que hemos generado la grieta y las divisiones. Ahí, de peronismo, antiperonismo, o de judíos y palestinos, o de nazi y antinazi, lo que fuese. Hay un misterio implícito en las deportaciones, en estos refugiados. Y ese misterio está implicado en que los hombres queremos tener raíces, queremos estar arraigados a un suelo, a una patria, y somos por razones que no son de nuestra voluntad sacados, expatriados. Y esa expatriación nos provoca todo ese dolor que tiene el pueblo judío. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y entonces Moisés los lleva a su tierra y a su patria, a la tierra prometida, y los tiene que sacar, el éxodo. Toda la existencia es un éxodo. La existencia singular de cada uno de nosotros es siempre, estamos en camino, estamos en éxodo. Y por eso somos o elegimos desarraigarnos de donde estamos como un movimiento de liberación y de emancipación respecto de la opresión. Porque nadie debiera querer, y muchos queremos, desgraciadamente, como muestra Etienne de la Boétie, un sometimiento voluntario. Nadie debiera querer ser oprimido. Entonces la deportación, dice Daniel Hu, es lo que está pasando ahora, mitad del siglo XX.
las deportaciones de los rusos, que han hecho los rusos, las deportaciones que han hecho los países aliados, todas las colonias y las sumisiones y las esclavitudes que están dentro de la misma nación. Vayan a ver los problemas que tienen hoy, o ayer, o esta semana en Estados Unidos. Aparte de la pandemia, se están matando entre ellos. Todos esos son microrelatos o macrorelatos de las deportaciones de nuestra época. Pero nosotros tenemos que ver que las deportaciones son inhumanas y son contrarias a la ley de Dios, porque todo hombre debiera poder vivir en su patria, pero hay que tomarla también en el sentido positivo. Las deportaciones son respecto, o las expatriaciones de patrias segundas y provisorias. Nuestra verdadera vocación es vivir en la patria celestial, y esa patria celestial está mucho más allá de esto que nosotros estamos diciendo. Así la deportación, o ser un refugiado, se convierte en una misión, dice Danielú. La deportación toma un sentido positivo, y los misioneros, los que van misionando, sean los Médicos Sin Fronteras, o sean los curas que están en África, o sean los misioneros que están misionando aquí, en Latinoamérica, o en Argentina, o en Tucumán, son ellos expatriados voluntarios. Hemos abandonado el lugar de confort de nuestra patria y salimos a misionar para llevar la buena noticia, o para llevar lo que fuese que llevamos. Es bueno, creemos, para quienes se los estamos llevando. Y siempre esta separación y división de las naciones ha sido marcada por el pecado, y la humanidad en los hechos siempre ha estado llamada para reunirse. Reunirse escatológicamente todos los hombres en Cristo. Pero esa reunión que viene en la poshistoria de la esperanza es lo que en el credo rezamos, es la comunión de los santos, es la sociedad de los santos, dice el señor Danielú. Eso es aquello de lo que nos habla el Nuevo Testamento, y esa sociedad de los santos y esa reunión a partir de la dispersión es operada por la cruz de Cristo. En y por la cruz de Cristo podremos reunirnos todos como hermanos, que es el principio de fraternidad que hemos visto en la protohistoria de la esperanza. Pero no nos reuniremos como hermanos si no nos amamos compasivamente como hermanos. Es la historia del amor. Y si no estamos en la poshistoria de la esperanza, aplicando el principio ético-político de la misericordia. Ahora hablemos de la hospitalidad. Qué hermosura esa palabra, hospitalidad. La hospitalidad es ser huésped de alguien, ser acogido por alguien. La hospitalidad es una gran realidad humana, es uno de los núcleos esenciales de la ética, de la eticidad humana. Acoger al extranjero. El extranjero era una mala palabra en esas épocas en las que se nos relata la parábola del buen samaritano. El buen samaritano era un extranjero. El extranjero no era un judío. El que está caído es un judío. Pasan dos judíos y lo dejan caído. Y este extranjero se acerca. Ahí tienen el principio de compasión, principio de misericordia y principio de fraternidad. Todos los hombres somos hermanos de todos los hombres. Entonces tenemos que vivir consecuentemente con eso. ¿Cuál es la palabra que está en el antónimo opuesta a hospes, que es huésped? Hostis. La hospitalidad está enfrentada a la hostilidad. Y cuando se nos hace filosofía de la historia, normalmente, sea en Hobbes, Thomas Hobbes, sea en Kant, sea en Hegel, sea en Marx, es una historia de la lucha de clases, de hostilidades. El hombre es lobo del hombre, y hay una guerra de todos contra todos. Lo contrario de la hostilidad es la hospitalidad, acoger al extranjero. El extranjero, yo tengo que amar al otro. Hospes, de hostilidad en hospitalidad, eso es lo que el cristiano. Y ese es el carácter
misterioso que tiene el anfitrión. ¿De dónde nace la palabra hospital? Hospital nace de esas instituciones que recibían a los leprosos, a los caídos, a los pobres, a los hambrientos. Y estamos hablando de la oscura Edad Media. Pero vengamos un poquito más aquí. ¿Qué es un hotel? Otes es la palabra griega de donde va a salir hotel. Pero el hotel es que yo tengo que pagar para pernoctar. El hotel es una secularización y una mercantilización de la hospitalidad. Claro, la empresa del turismo no funcionaría si no cobraran, obviamente, pero la cuestión es que hay que volver a que la moción de mi corazón sea la de acoger al otro que es diferente, acoger al otro que está esclavizado, que está hambriento, que está sediento, etcétera, etcétera. Y eso ya está también preanunciado en el pensamiento griego, porque los pensadores griegos también hablan de la hospitalidad. Y en las leyes de Platón nos encontramos un parágrafo sobre el estatuto del anfitrión y del huésped en la ciudad helénica. Y una de las notas más altas de la moralidad helénica era acoger a ese huésped también. Pero hay que poner la aclaración, huésped sí, pero los extranjeros son los bárbaros, ¿no? Los que no hablan el griego son los bárbaros y con esos sí vamos a hacer la guerra. Pero ellos sí tienen conceptualmente ese concepto de hospitalidad. En el mundo semita, encarnando y radicalizando ese amor al huésped que tienen los griegos, y es el respeto por el hombre, son las condiciones de la dignidad humana. En el mundo semita, más particularmente en el mundo árabe, se reconoce esta cuestión de la hospitalidad como una ley que es infranqueable, no se puede no cumplir esa ley. La hospitalidad representa una costumbre ancestral entre estos pueblos y estos hombres que quieren vivir santamente la ley de la hospitalidad. Es un huésped, por lo tanto es sagrado. Abraham se arrodilla a los huéspedes y le lava los pies y les da el pan y les da la leche. Y nosotros encontramos estos gestos eternos de hospitalidad también en el Jueves Santo, que Jesús le lava los pies a sus discípulos. El cristianismo, elevando a la dignidad del orden sacramental, no consagra solamente los ritos antiguos, los prolonga, los radicaliza y los perfecciona en la virtud de la hospitalidad. Hospitalidad significa entonces, en efecto, más tanto recibir como dar. Acoger es dar, darse a uno mismo, darle su casa al otro, quitarse el pan de la boca y dárselo al otro, sacarse su manta y darle al otro. Si el otro me pide que lo acompaño no 1, sino 2 kilómetros. Implica entonces la hospitalidad recibir y dar. Las dos cosas, recibir y dar. Y eso, no olviden la hospitalidad, dice la epístola, la carta a los hebreos, enseñando que la hospitalidad es una de las virtudes principales para los cristianos. No olviden la hospitalidad. ¿Por qué? Porque el primer huésped que tenemos que acoger en nuestro corazón es a Jesús el Cristo. Jesús Cristo es el huésped. Y Maranatá, ven Señor Jesús, la oración de la Filocalia, la oración del corazón, es que tenemos que preparar la recepción del Señor en nosotros. Él es el huésped, ese huésped santo, el Espíritu Santo es el huésped en el corazón de cada hombre. Y con esto terminamos, así que si ahora tienen ustedes preguntas, háganla. Con esto terminamos esta cuestión que hemos visto y seguiremos tocando con otros autores más tangencialmente del misterio y la historia, porque la clase pasada hemos visto que la historia argentina puede ser vista como cuentos, en plural, de misterios, de amores y de muerte. Cuentos de misterios, de amores y de muerte. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. ¿No?
Si me decían eso, les daba más. Bueno, entonces nos vemos el día viernes, si Dios quiere. Gracias.